Buen día. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio de conjuntos bien ordenados y de isomorfismos. Comenzaremos con una definición para la cual necesitamos un conjunto totalmente ordenado y un elemento en A. Llamaremos segmento inicial al conjunto UX que estará dado por todos los elementos de A que son menores estrictamente que X. Vamos a dar unos ejemplos. ¿Qué pasa si yo considero al conjunto omega con su relación menor o igual? Si yo tomo al 0, que es un elemento de omega, y me pregunto quién es el segmento inicial de este número, por definición tendremos que es el conjunto de todos aquellos naturales que son menores estrictamente a 0. En este caso, este conjunto es el conjunto vacío. Ahora, si yo tomo al 1 en omega y nuevamente me pregunto por su segmento inicial, por definición tendré nuevamente que son todos los elementos de omega que son menores estrictamente que 1. En este caso es el conjunto que tiene como único elemento al 0. Y si se dan cuenta, este conjunto coincide con el 1. Es decir, el segmento inicial del 1 es el mismo. ¿Ok? En general, tendremos que para todo n en omega, el segmento inicial de n es el mismo. ¿Ok? Ahora, vamos con otro conjunto. ¿Qué pasa ahora si yo considero a los enteros con su relación menor o igual? En este caso, vamos a poder observar que para todo entero, el segmento inicial de z, pues nuevamente por definición, son todos los enteros estrictamente menores a z. Y este conjunto lo podemos describir como el intervalo de menos infinito a z abierto intersectado con el conjunto de los enteros, ¿cierto? Finalmente, si me pregunto qué pasa con el conjunto de los números reales y su orden total, tendremos que para todo x en R, el segmento inicial de de x estará dado por el intervalo abierto menos infinito, x. Ahora vamos a platicar acerca de las propiedades de los segmentos iniciales. Para ello vamos a ocupar nuevamente un conjunto totalmente ordenado, ¿ok? Y x e y, dos elementos en A. Lo primero
que hay que observar es que si X es menor o igual que Y, entonces el segmento inicial de X va a estar contenido en el segmento inicial del elemento Y. Inversamente, si U de X está contenido en U de Y, entonces se va a cumplir que X es menor o igual que Y. Además, si consideramos a UX con la relación menor o igual, entonces el segmento inicial hereda la estructura de conjunto totalmente ordenado. Finalmente, si nosotros nombramos a S como el conjunto de todos los segmentos iniciales, entonces tendremos que S con la relación de contención va a ser un conjunto totalmente ordenado. ¿Ok? Esto será de utilidad en los siguientes teoremas. ¿Ok? Vamos a continuar con una pregunta. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo un conjunto bien ordenado? Y suponemos que para algunos X y Y elementos en A se cumple que U de X con la relación de orden es isomorfo al segmento inicial de Y con el orden heredado de A. ¿Qué podemos decir de U de X y U de Y? ¿Ok? Recordemos que estamos trabajando ahora con un conjunto bien ordenado. Les dejo esto de tarea, ¿vale? Me lo van a entregar el siguiente martes. De todas maneras se lo subo en la lista. Ahora sí, vamos a empezar con la discusión de las propiedades que tienen los conjuntos bien ordenados en torno a los segmentos iniciales. Teorema. Sea un conjunto bien ordenado, ¿ok? Entonces, A no es isomorfo a ningún
segmento inicial. ¿Cómo probaríamos esto? Vamos a proceder por contradicción. Supongamos que para algún x en A existe f de A en el segmento inicial de X un isomorfismo. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Pues recordemos que X está en A, ¿cierto? Y como f es un isomorfismo, es decir, es una función que tiene como dominio A y contradominio el segmento inicial, entonces f de x está en u de x, ¿cierto? Pero, por definición, u de x son todos los elementos en A menores estrictamente que x, ¿cierto? Esto implica que como f de x está en el segmento inicial, entonces esto va a pasar si solo si f de x es menor estrictamente que x. Esto de aquí ya es una contradicción. ¿Por qué? Recordemos que en las notas anteriores de isomorfismo vimos que si A es un conjunto bien ordenado y f es una función inyectiva que preserva el orden, entonces para cualquier x en A, f de x es mayor o igual que x, ¿cierto? Esto fue lo que vimos la clase pasada. Entonces aquí tenemos una función f que tiene como dominio A y contradominio u de x, que es un subconjunto de A, ¿cierto? Y estamos encontrando un elemento en A tal que su imagen se queda por debajo de x. Eso ya es una contradicción. Entonces, podemos concluir que no existe un segmento inicial que sea isomorfo a A con su orden. ¿Ok? Muy bien. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, también podemos demostrar lo siguiente. Teorema. Sea nuevamente un conjunto bien ordenado. Entonces, el único isomorfismo de A en A es la identidad. Nosotros ya habíamos mencionado que la identidad era un isomorfismo de un conjunto bien ordenado en un conjunto bien ordenado. ¿Ok? También lo vimos la clase pasada. Pues va a resultar que
si nosotros queremos obtener otro isomorfismo diferente de la identidad, esto no va a ser posible, ¿ok? ¿Cómo demostramos esto? Vamos a ver. Prueba. Sea F de A en A un isomorfismo. ¿Qué vamos a querer demostrar? Por demostrar que para todo X en A, F de X es igual a X, ¿ok? Es decir, que F es la identidad. La identidad en A. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Nosotros sabemos que F es isomorfismo, ¿cierto? Entonces, en particular, es una función inyectiva y que preserva el orden. Entonces, por el teorema que ya mencioné anteriormente, tenemos que para todo X en A, X es menor o igual que F de X, ¿cierto? Pero también sabemos que F a la menos 1 de A en A es isomorfismo. Lo que significa, por un lado, que también se cumple que X es menor o igual que F a la menos 1 de X, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a tener lo siguiente. A este le voy a poner 1 y a este le voy a poner 2, ¿ok? Además, tendremos para 1 que como F a la menos 1 preserva el orden, entonces tendremos que F a la menos 1 de X es menor o igual que X, ¿cierto? Recordemos que F es biyectiva, entonces F a la menos 1 de F es igual a X y tendríamos esta nueva desigualdad, ¿ok? Este le vamos a poner 3. Y de esta forma tendremos que F a la menos 1 de X es menor o igual que X, menor o igual que F a la menos 1 de X, ¿cierto? Entonces de aquí podemos concluir que entonces F a la menos 1 de X es igual a X para todo X en A, ¿cierto? Lo hicimos para un X arbitrario. Entonces, eso me permite garantizar que F a la menos 1 es la función identidad. Por lo tanto, pues sabemos que la inversa de la función identidad es justamente la función identidad en A. ¿Ok? Y así tenemos demostrado lo que queríamos. El único isomorfismo de A en A es la función identidad. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si en lugar de preguntarme por los isomorfismos que existe entre un buen orden en sí mismo, ahora consideramos los isomorfismos que existen entre cualesquiera dos buenos órdenes?
Entonces consideremos dos buenos órdenes ¿ok? ¿Cuántos isomorfismos existen de A en B? ¿Podemos caracterizarlo? Es la pregunta, ¿ok? Nuevamente, les dejo que lo piensen y quizá se los pida como tarea, ¿ok? O sea, como tarea para entregar. Ahora, todo lo que hemos estudiado en estas 3 clases es para demostrar un teorema. Lo voy a exponer el día de hoy, pero la prueba la dejamos pendiente, ¿ok? Quiero que resuelvan primero las cuestiones que se hicieron durante la clase de hoy y ya que las hayan pensado y aterrizado, entonces avanzamos con la demostración del teorema. Ok, entonces solamente lo enuncio. Teorema. Sea dos buenos órdenes entonces vamos a poder garantizar que pasa una y solo una de las siguientes condiciones. La primera es que el buen orden A es isomorfo al conjunto bien ordenado B, o bien 2, existe X en A tal que el segmento inicial de X con el orden heredado es isomorfo al buen orden de B, o bien existe Y en B tal que el conjunto bien ordenado A es isomorfo al segmento inicial de Y con el orden heredado de B. ¿Ok? Esto es lo que queremos demostrar y como les mencioné anteriormente, voy a dejar esta demostración pendiente. ¿Ok? Para darles tiempo a pensar las cuestiones que les dejé el día de hoy y pues que sigan repasando los conceptos que vimos anteriormente. ¿Ok? Bueno, por aquí la dejamos el día de hoy y nos vemos la siguiente clase.